¿Qué es la opinión pública? Las personas siempre han tenido opiniones sobre diversos temas de la vida social y en particular sobre los temas que en cada época se consideraban más importantes. Sin embargo, cuando se habla de opinión pública no se hace referencia a ese tipo de opiniones. Para que una opinión sea parte de la opinión pública, en primer lugar debe ser expresada públicamente. No obstante, mucho de lo que se expresa públicamente, la opinión popular o la de un grupo, por ejemplo, no constituye opinión pública. La opinión pública es un fenómeno que está directamente relacionado con la posibilidad de expresar públicamente los puntos de vista propios, discutir los temas de interés general y disentir con las medidas tomadas por el poder político. Puede definirse entonces como la discusión y expresión de los puntos de vista del público sobre los asuntos de interés general dirigidos a la sociedad y sobre todo al poder político. A partir de esta definición, podemos ver más claramente las diferencias entre la opinión pública y otro tipo de opiniones. Por ejemplo, cuando una persona habla sobre cualquier tema, no discute, en la medida en que esa sea su opinión, es respetada más allá de que los demás compartan o no sus puntos de vista. La opinión grupal, por su parte, no trasciende el ámbito del grupo. En cambio, la opinión pública representa la forma de pensar de una inmensa cantidad de individuos que no se conocen entre sí. Veamos un ejemplo. Supongamos que el ministro de Educación de nuestro país intenta introducir modificaciones en los planes de estudio de las escuelas. Sobre el tema seguramente expresarán su parecer especialistas en educación, directores de establecimientos, dirigentes de partidos políticos, miembros de instituciones religiosas, periodistas, profesores, estudiantes, padres e incluso gente que no está directamente involucrada en el asunto. Cada uno de estos grupos sociales puede expresar públicamente su opinión discutiendo en las calles, participando en debates públicos, en programas radiales o televisivos, en encuentros de especialistas, escribiendo artículos periodísticos o a través de manifestaciones, etc. Todas estas son cada una a su modo formas de expresión de la opinión pública. La opinión pública surge en Inglaterra hacia mediados del siglo XVIII, en Francia y en Alemania a fines del mismo siglo y posteriormente se expande en la mayoría de los países del mundo. Su aparición está relacionada con los cambios económicos y políticos que experimentó la sociedad durante los siglos XVII y XVIII, en particular con la expansión de la economía capitalista, es decir, de la producción en gran escala de mercancías para su venta en el mercado. Con el surgimiento de la sociedad capitalista se produjo además una transformación de los espacios públicos y privados. Hasta entonces, y siguiendo con la distinción establecida por el derecho romano, lo público tenía que ver con lo común, lo compartido por todos, y lo privado, en cambio, hacía referencia al ámbito doméstico e incluía además las actividades económicas que allí se desarrollaban. A partir del surgimiento del capitalismo, las actividades económicas comenzaron a desarrollarse en espacios públicos como el mercado, donde se compraban y vendían mercaderías. Desde entonces, además, distintas personas privadas comenzaron a reunirse y confrontar con las autoridades políticas en calidad de público. Por otro lado, los asuntos relativos al Estado y a la organización de la sociedad también se hicieron públicos. Hasta el siglo XVIII, los estados mantenían sus acciones en secreto y por lo tanto la sociedad no podía opinar sobre estas, pero en adelante los asuntos del Estado dejaron de ser competencia exclusiva de las monarquías y pasaron a ser debatidos por toda la sociedad. En ese marco, la opinión pública comenzó a limitar el poder estatal a través de la crítica. Dadas esas condiciones, la argumentación pública y la posibilidad de discutir racionalmente junto con la igualdad de derecho y la libertad fueron las bases que consolidaron las democracias durante el siglo XIX. Desde fines de la Edad Media hasta principios del siglo XVIII, se produjeron algunos acontecimientos que fueron preparando el camino para la aparición de dos nuevos fenómenos muy relacionados con la opinión pública: la difusión de las publicaciones y el surgimiento del público. A mediados del siglo XV,
los medios de comunicación experimentaron una de las transformaciones más importantes de la historia cuando Gutenberg, un inventor alemán, creó un sistema con letras móviles y revolucionó la imprenta. Gracias a esa posibilidad, los libros en particular y la cultura en general comenzaron a llegar a nuevos sectores sociales. En efecto, la imprenta hizo accesibles las obras literarias a un sector cada vez más amplio de la población y favoreció también, tiempo después, el desarrollo del periodismo. Durante el siglo XVII, las hojas de noticias comenzaron a imprimirse con mayor regularidad y pronto aparecieron en su reemplazo varias gacetas semanales. Hacia fines de ese siglo, las gacetas dieron lugar al primer periodismo regular de tipo informativo, cultural y mundano. En cambio, el periodismo de opinión, propiamente político, apareció recién a principios del siglo XVIII. Los productos del periodismo se conocen con el nombre de publicaciones. Esta palabra deriva del latín publicare, que se refiere al acto de dar a conocer algo al público. Pero en otro sentido también hablamos de público cuando nos referimos al conjunto de personas que se reúnen en un mismo lugar para asistir a un espectáculo. El surgimiento del público, tal como lo conocemos en la actualidad, tiene su origen en una serie de acontecimientos artísticos producidos durante el siglo XVII y XVIII. Los conciertos, las representaciones teatrales y las exposiciones pictóricas abandonaron el ámbito cerrado del palacio y comenzaron a ofrecerse a la población. Nuevos teatros y museos abrieron sus puertas a todo aquel que pudiera abonar su entrada para asistir a los espectáculos. Los artistas ya no realizaban su trabajo solo para nobles y monarcas. Poco a poco, su actividad pasó a depender del público. Vemos así que los teatros y museos fueron los ámbitos donde se reunieron por primera vez personas privadas en calidad de público. También lo hacían en casas de té, en salones, en los centros de crítica literaria y política surgidos principalmente en Francia y en Inglaterra, donde se producían encendidas discusiones sobre los asuntos de interés general. Pero además, a partir del surgimiento de la prensa política, el nuevo público también tuvo la posibilidad de expresarse y debatir sus opiniones acerca de los asuntos comunes. La sociedad de masas y los medios masivos de comunicación. Con el transcurso del tiempo, la opinión pública ha sufrido las significativas transformaciones que se fueron produciendo en la sociedad. Dos factores influyeron principalmente en esta situación. En primer lugar, la aparición desde fines del siglo XIX de la sociedad de masas. En segundo lugar, el surgimiento de los medios masivos de comunicación. A mediados del siglo XVIII, la opinión pública representaba a un sector de la sociedad instruido e informado, cuyos puntos de vista buscaban alcanzar el consenso general por sobre las divergencias de opinión. En ese sentido, se consideraban fundamentales el pluralismo, el respeto por las opiniones de los sectores minoritarios y la posibilidad de disentir. Pero con la instauración del sufragio universal, que en realidad en ese momento incluía solo a los varones mayores de edad, la opinión pública comenzó a ser vista con recelo por algunos sectores. A mediados del siglo XIX, un pensador francés, Alexis de Tocqueville, denunció el pasaje del reino de la crítica al reino de la opinión. El reino de la crítica hacía referencia a la opinión pública tal como se había manifestado desde la mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El reino de la opinión, en cambio, era la nueva opinión pública a un conjunto de opiniones particulares que no conformaban más que una mezcla de intereses divididos y hasta contrapuestos. Para Tocqueville, la crítica racional había dejado de ser el atributo central de la opinión pública y por eso llegó a denunciar inclusive la existencia de una tiranía de la mayoría. A finales del siglo XIX, algunos autores empiezan a considerar a la opinión pública como una masa humana fácilmente manipulable, ya que según ellos pierde su carácter activo, racional y crítico. De este modo, justifican las diferencias existentes entre las élites y la mayoría. Durante el siglo XX, el desarrollo progresivo de distintas instituciones intermedias, partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, llevó a otros autores a hablar de la existencia de una burocratización de la opinión pública, ya que según este criterio comienza a caracterizarse como la expresión de estas instituciones intermedias
antes que como la del público en general. Como ya señalamos, la aparición de los medios masivos de comunicación también se relaciona con la transformación sufrida por la opinión pública. Desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX, la prensa constituyó un lugar privilegiado para la expresión de la opinión pública. En adelante también lo fueron la radio y la televisión. Junto con el Parlamento, la prensa era el lugar más propicio para la discusión racional y pública de los asuntos comunes. Con la radio, el debate argumentativo comienza a dejar lugar a la expresión de las emociones, pero es con la aparición de la televisión cuando la discusión sobre los asuntos comunes de la vida pública da paso a los temas relativos a la vida privada de las personas. En épocas anteriores, esos temas estaban lejos del alcance de la opinión pública. En la actualidad, en cambio, las características personales de los políticos son una de las cuestiones que interesan a la opinión pública. En este sentido, algunos autores sostienen que con los medios de comunicación masiva, el público ya no participa ni discute, sino que aclama o rechaza a las personas que cobran notoriedad pública. En la actualidad existen diversas maneras de investigar y conocer las opiniones de la población. Algunas de esas técnicas de investigación suelen estar muy relacionadas con la opinión pública. Las más conocidas e importantes son las encuestas o sondeos de opinión. ¿Sirven las encuestas para conocer la opinión pública? La pregunta ha generado una gran polémica entre distintos autores y el debate aún sigue vigente. Para sus defensores, la encuesta es una herramienta fundamental para conocer el estado de la opinión pública. Estos autores agregan además que en la medida en que los resultados obtenidos se hacen públicos, las encuestas favorecen el derecho de información de cada ciudadano y constituyen a la formación de opiniones. En este sentido, sostienen que todo ciudadano tiene derecho a conocer qué opinan los demás sobre asuntos de interés general. Los detractores de los sondeos de opinión, en cambio, sostienen por un lado que cada sector de la sociedad puede ejercer diversos grados de influencia sobre los asuntos públicos y que las diferencias no tienen que ver necesariamente con la cantidad de personas que integran esos sectores. Las encuestas, por el contrario, evalúan las opiniones de cada persona con el mismo peso y valor. En segundo lugar, señalan que las encuestas reflejan solo el diálogo entre dos personas, la que formula las preguntas y la que responde. De esta manera, solo son públicos los resultados, y esto sucede únicamente cuando se los discute. Por último, destaca que la verdadera opinión pública solo puede formarse a partir de la discusión colectiva, y esto no se produce en la situación de encuesta. Como ya dijimos, las encuestas no son la única técnica de investigación de las opiniones. Existen además las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión y la técnica del panel. Todas estas herramientas también son cuestionadas a la hora de determinar si sirven o no para acceder a la opinión pública. Las técnicas cuantitativas permiten obtener resultados que sean representativas del conjunto de la población, considerada, incluyendo además de las encuestas, la técnica del panel. Las técnicas cualitativas, por su parte, posibilitan un conocimiento más profundo y variado de las opiniones, pero sus resultados no pueden ser considerados como representativos del conjunto, como por ejemplo podemos mencionar las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión. Durante los últimos años, la investigación de las opiniones ha tenido un fuerte impacto en la vida económica y política de la mayoría de los países. Desde el punto de vista económico, se puede decir que estas técnicas son utilizadas por casi todas las grandes empresas para realizar investigaciones de mercado antes de lanzar un nuevo producto o servicio. En el ámbito de la política, son empleadas por los distintos partidos para conocer las opiniones de la gente sobre las cuestiones de actualidad, la imagen de los candidatos o las intenciones de voto. En el caso de los sondeos preelectorales, se discute incluso si es conveniente publicar los resultados hasta unos días antes o no. Algunos dicen que esto condiciona la decisión de los ciudadanos. Otros sostienen, por el contrario, que brindan mayor información. En cuanto a las encuestas por boca de urna, que se realizan durante el desarrollo de los comicios, también hay posiciones encontradas. Sus defensores alegan que permiten obtener una medida relativamente aproximada del resultado electoral y que eso impide las manipulaciones en el resultado de los votos. Sus críticos opinan que en muchos casos puede suceder que mediante este método se proclame como ganador
a un candidato que finalmente resulta derrotado.